Crack del día, Jorge Francisco Campos Navarrete, el Brody. El mejor portero mexicano de la historia es guerrerense. Oriundo de Acapulco, Guerrero, específicamente del Plan de los Amates, hijo del gran Álvaro Campos, Ñoño Campos y Lucina Navarrete. Nació un 15 de octubre de 1966. Es como inicia la historia del mejor portero en el país, carismático como pocos y con gran legado en el fútbol internacional, tanto por sus cualidades futbolísticas como también gracias a su enorme personalidad. Campos, desde muy pequeño mostró cualidades futbolísticas importantes, desarrolladas por la constante práctica deportiva en el Plan, en donde en sus amplios espacios del pueblo podían jugar las retas con los demás jóvenes del lugar. Además de su cercanía con la playa, donde pasaba momentos de diversión y mejora de sus habilidades físicas, entre la natación en aguas abiertas, el surf que practicaba su hermano mayor y los constantes deportes que practicaba en la arena, teniendo una doble posición dentro de la cancha, delantero en algunos equipos y portero en otros, siendo sobresaliente en ambas posiciones, situando el inicio de su carrera en el fútbol organizado en las canchas locales, jugando en equipos infantiles como el Inter Gera y posteriormente pasando al fútbol profesional en la tercera división con los Delfines de Acapulco, siendo el exfutbolista tapatío Luis Chino Estrada una pieza vital para su crecimiento futbolístico. En 1983, los Delfines juegan un partido amistoso frente a Pumas, mientras estos hacen su pretemporada. Es ahí donde Miguel Mejía Barón lo observa y le hace la invitación al equipo universitario. Sin embargo, este prefiere ir a probarse a Cruz Azul gracias a la injerencia del Chino Estrada. Pero después de unos meses, Jorge regresa sin éxito al puerto, en parte por su joven edad de 16 años, que le pasaría factura en cuanto a lo emocional. Después de un tiempo, Miguel lo convence de ir a Pumas tras buscarlo. Este vio una capacidad futbolística importante en él, pero no fue fácil. Sus padres buscaban que Jorge siguiera estudiando. Sus dotes futbolísticos eran evidentes y este terminó por convencerlo, profetizando que sería un talento importante y que llegaría a altos niveles dentro de nuestro fútbol. Es en un partido de Copa contra Cruz Azul donde Jorge debuta, con un resultado negativo de 1-0, pero vuelve a la banca por la gran competencia interna. Por delante de él tenía un gran portero como lo fue Adolfo Ríos. Esto lo llevó a pensar en renunciar y creer que el fútbol no era lo suyo, pero se le ocurrió una brillante idea o irreverencia según quien la vea, la cual era regresar a sus orígenes, jugar en ocasiones en otra posición. Jorge debuta en liga como portero el 11 de diciembre de 1988 frente a Santos, recibiendo un gol. Sin embargo, debido a la falta de minutos se vuelve delantero. Esto fue posible gracias a su enorme calidad técnica y definición. El 16 de septiembre de 1989 anota su primer gol entrando de cambio por Luis García, frente a las Cobras de Juárez, mostrando sus cualidades técnicas de picardía y definición, las cuales le valieron para ser considerado también en esa posición que no desconocía. Es en la temporada 90-91, tras la salida de Ríos, que Campos vuelve a la portería, lugar que no volvería a soltar, siendo un portero adelantado a su época, con mucha salida y buen manejo del balón, algo que pocos porteros tenían e incluso tienen en la actualidad. El 20 de noviembre de 1991 frente a Uruguay, Jorge debuta en la selección mexicana gracias a César Luis Menotti, director técnico en ese tiempo, siendo un indiscutible en los llamados en los próximos 3 procesos mundialistas, 1994, 1998 y 2002, titular en los primeros 2, siendo un ícono con la Copa América, Copa Oro, Confederaciones y Mundiales. Jorge jugaría 16 años en el máximo circuito, entre México y Estados Unidos, siendo jugador de los Pumas, Atlante, Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres y Puebla. Actualmente es de los mejores comentaristas del fútbol mexicano, aportando siempre su gracia y extensos conocimientos técnicos dentro del arte, haciendo pareja con Martinoli, Luis García y Sague para TV Azteca, teniendo ratings legendarios. Jorge Campos fue un caso único en el mundo. Su polivalencia en la cancha, ser portero y delantero de muy buen nivel, lo llevó a ser un caso de estudio mundial. Incluso llegó a pelear el título de goleo en México. Atrajo las miradas de los medios internacionales, contratos con las marcas deportivas más importantes, grabando comerciales con los mejores deportistas del mundo en el momento, siendo uno de los porteros más recordados en la historia mundial. También gracias a su carisma y originales atuendos en los cuales buscaba representar el mar, la playa, el atardecer, además del surf, siendo siempre un orgullo de su tierra. El palmarés de Jorge Campos es importante y extenso. En su vitrina cuenta con 2 Copa Oro, en 1993 y en 1996, una Copa Confederaciones en 1999, una Copa de Campeones de la CONCACAF en 1989, 2 títulos de Liga MX en 1990 y 1997, una MLS Cup y US
Open Cup en 1998. También fue el tercer mejor portero del mundo según IFFHS en 1993. Por eso y más es que Jorge Campos es un orgullo guerrerense.